en el corazón vibrante de la ciudad, donde los sueños a menudo se ahogaban en el ruido de la ambición. Vivía Sofía. Tenía 22 años, y su voz era un don, un torrente de emoción pura que podía conmover hasta el alma más pétrea. Pero a pesar de su talento innegable, la vida de Sofía era una sinfonía de dificultades. Sus días estaban marcados por audiciones frustradas en estudios de grabación, donde la indiferencia de los productores era una melodía constante y amarga. A menudo, la encontraban sentada en el pequeño banco de su diminuta cocina, la luz de la bombilla solitaria apenas iluminando los contornos de su rostro. En lugar de una cena digna, una taza de té tibio era su única compañía. Sus dedos, finos y ágiles, acariciaban el mástil de su vieja guitarra acústica, un regalo de su padre antes de que la vida los separara trágicamente. El sonido de las cuerdas, un lamento suave en la quietud del apartamento, era el único consuelo en la soledad que la rodeaba. No había risas, ni el bullicio reconfortante de una familia, solo el eco de su propia respiración y, a veces, el suave gemido de su abuela desde la habitación contigua. La abuela de Sofía, Elena, era su única familia, una anciana frágil cuyo cuerpo, antes tan fuerte, ahora estaba postrado por una enfermedad crónica. La tos seca y persistente de Elena era un recordatorio constante de la urgencia. Los medicamentos, el alquiler, la comida. Todo pesaba sobre los delgados hombros de Sofía. Cada rechazo de una discográfica no era solo un golpe a su sueño, sino una puñalada directa a la esperanza de darle a su abuela la vida que merecía. Había intentado innumerables veces, una y otra vez, la misma respuesta fría. Tienes talento, sí, pero no tienes la marca. No hay potencial de mercado. Para ellos, era solo otra voz en un mar de voces, sin el lustre o la historia que los ejecutivos creían que vendía discos. Un día, mientras Sofía regresaba de otra audición fallida, su corazón pesado como plomo, se encontró con una escena en la plaza del barrio. Un joven músico callejero, no mucho mayor que ella, tocaba el violín con una pasión desbordante, pero su estuche de terciopelo yacía casi vacío en el suelo. Un grupo de adolescentes ruidosos se burlaba de él, lanzándole monedas con desprecio. Los demás transeúntes simplemente lo ignoraban. Sofía, a pesar de su propia miseria y de lo poco que tenía, no pudo quedarse de brazos cruzados. Se acercó al grupo. Su voz, aunque suave, resonó con una inesperada firmeza. «Dejen de molestarle», dijo, sus ojos oscuros brillando con indignación. Los adolescentes, sorprendidos por la intervención, se dispersaron entre risas y comentarios despectivos. Sofía se inclinó y con manos temblorosas recogió las pocas monedas esparcidas, las puso con delicadeza en el estuche del violinista. Luego, sin dudarlo, sacó de su bolsillo la única moneda que le quedaba, una pieza plateada que apenas le alcanzaba para el viaje de vuelta a casa, y también la dejó caer en el estuche. El joven violinista, con los ojos llenos de sorpresa y gratitud, levantó la vista. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. Sofía le ofreció una sonrisa triste. «No te rindas», le aconsejó. «Tu música es hermosa». Este pequeño acto de bondad, en medio de su propia desesperación, fue un momento de salvar al gato, un destello de su nobleza innata, demostrando su profunda empatía y la fuerza de su espíritu. Mientras regresaba a casa, Sofía se pasó el dedo por el cuello, tocando un pequeño objeto que siempre llevaba consigo. Era un colgante antiguo, de plata, con la forma de un sol partido por la mitad. La otra mitad, según le había contado su abuela, la llevaba su hermano mayor, perdido desde que ambos eran muy pequeños, separados en un trágico accidente de tráfico que les arrebató a sus padres. Era su único recuerdo tangible de su hermano, la única conexión con un pasado nebuloso y doloroso. La abuela había insistido siempre en que su hermano, Daniel,
La buscaría. Pero los años pasaban, y la esperanza se desvanecía. Era un detalle insignificante para el mundo exterior, un simple adorno. Pero para Sofía, era un ancla, un vestigio de una familia perdida y una promesa silenciosa. Ese colgante, una reliquia preciosa, era el único hilo que la conectaba con el hombre que un día, sin saberlo, tendría su destino en sus manos. El corazón de la industria musical, donde los sueños se construían y se demolían con la misma celeridad, era el imponente edificio de Armonía Records. Su fachada de cristal y acero se alzaba fría e impasible en el centro de la ciudad. Un templo al éxito que para Sofía, cada vez más, se sentía como una fortaleza inexpugnable. Ese día, la sala de espera de Armonía Records era un hervidero de jóvenes aspirantes, cada uno con su guitarra, su demo o su esperanza. Sofía, con su vieja guitarra y la melodía de su abuela resonando en su cabeza. Era una más entre la multitud, una sombra en un mar de ambiciones brillantes. Su turno llegó. Entró en la sala de audiciones, un espacio inmaculado donde el silencio era tan pesado que casi se podía tocar. Frente a ella, sentados con expresiones de hastío y desinterés, estaban 3 ejecutivos, a la cabeza, con un aire de superioridad y una mirada que apenas se posaba en los artistas. Estaba Daniel. Él era el director ejecutivo CEO de Armonía Records, un hombre de 30 y tantos años, con una ambición implacable grabada en cada rasgo de su rostro afilado. Conocido por su pragmatismo brutal y su enfoque en las cifras más que en el arte, Daniel había transformado Armonía Records en un gigante, pero a costa de una frialdad que asustaba a muchos. Su vida, fuera de la sala de juntas, era un laberinto de secretos y una búsqueda incansable la de su hermana perdida. Llevaba un colgante idéntico al de Sofía, oculto bajo su camisa, una dolorosa reliquia de un pasado que lo atormentaba. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba demasiado ocupada con los números y la siguiente reunión para prestar atención a la joven frente a él. Sofía cantó, su voz, que en otras circunstancias habría llenado la sala de emoción. Se sentía pequeña, ahogada por la indiferencia glacial de los ejecutivos. Eligió una de sus propias composiciones, una balada sobre la pérdida y la esperanza, letras que nacían de lo más profundo de su alma. Pero sus ojos estaban vacíos. Daniel ni siquiera la miró a los ojos. Estaba revisando su reloj, sus dedos tecleando distraídamente en su tablet. Los otros 2 ejecutivos, una mujer con el cabello recogido y gafas de diseñador y un hombre calvo con un traje impecable, intercambiaron miradas de aburrimiento. Cuando terminó, un silencio incómodo llenó la sala. Daniel levantó la vista, sus ojos fríos como el hielo. «Gracias», dijo, su voz monótona. «No creemos que tengas el factor X que buscamos. Tu estilo es demasiado tradicional. No hay nada que nos enganche. Siguiente». Sin más preámbulos, señaló la puerta. Fue un rechazo brutal, sin la menor pizca de empatía. Sofía sintió que un puñetazo le golpeaba el estómago. No era solo un rechazo profesional, era una negación de su esencia, de su arte, de su propia existencia. Salió de la sala con la cabeza gacha, las lágrimas quemándole los ojos, la humillación ardiendo en su pecho. Era la gota que colmaba el vaso. La desesperación la envolvió como una manta pesada. En casa, la tos de su abuela se hacía más frecuente, los medicamentos más caros. Sofía se sentó al lado de la cama de Elena, sus manos entrelazadas con las de la anciana, la abuela, con su voz débil, pero llena de amor. Comenzó a tararear una antigua nana, una melodía que Sofía no había escuchado en años, una canción de cuna que su madre les cantaba a ella y a su hermano cuando eran bebés. Era una melodía simple, pero llena de recuerdos, un eco de una infancia feliz que ahora parecía lejana y borrosa. Esa canción,
susurró Sofía, las lágrimas desbordándose. La recuerdo. Mamá la cantaba. La abuela sonrió, sus ojos nublados por la nostalgia. Sí, mi niña, era la canción de tu madre, y también la de tu hermano. Siempre la cantábamos cuando éramos pequeños. ¿Recuerdas él la cantaba contigo? Las palabras de la abuela, el tierno recuerdo de esa nana compartida, encendieron una pequeña chispa en el alma de Sofía. No era un recuerdo claro de su hermano, solo un sentimiento cálido y borroso, pero el recuerdo de la canción, esa melodía antigua, fue un ancla, un recordatorio de que no estaba sola, de que tenía una conexión con algo más grande, con su pasado. De repente, la idea de rendirse se sintió como una traición, no solo a sí misma, sino también a su abuela, a sus padres perdidos y a ese hermano que apenas recordaba. La humillación de Armonía Records, la frialdad de Daniel, se transformó en una determinación fría y silenciosa. La desesperación había sido el catalizador, pero la nana de su abuela fue el bálsamo. Su arte no era solo para ella, era para su abuela, para el recuerdo de sus padres, para ese hermano perdido. Necesitaba que su voz fuera escuchada, no por la fama o la riqueza, sino por la verdad que contenía. Esa melodía ancestral que resonaba en su memoria se convirtió en el punto de no retorno. Sofía apretó los puños. Decidió que, si no la aceptaban en sus términos, encontraría otra forma. La puerta de Armonía Records se había cerrado de golpe, pero la de su destino acababa de abrirse de par en par, impulsada por el eco de una nana olvidada. Mientras Sofía regresaba a su humilde apartamento, Daniel, en la cima de Armonía Records, estaba absorto en su propia obsesión. Su oficina ejecutiva, con vistas panorámicas a la ciudad, estaba llena de mapas, documentos y fotografías antiguas, todo relacionado con su búsqueda de su hermana perdida. Había contratado a los mejores detectives privados, gastado una fortuna, pero cada pista lo llevaba a un callejón sin salida. Justo ese día, acababa de recibir un informe sobre una joven con un colgante similar al suyo, que vivía en una ciudad al otro lado del país. Daniel, con una mezcla de ansiedad y esperanza, ignoró las pilas de demos de nuevos artistas, incluyendo el de Sofía, que reposaban olvidados en su escritorio. Estaba a punto de embarcarse en un largo viaje para seguir esta nueva pista caliente, completamente ajeno a que la persona que tanto anhelaba encontrar acababa de estar a unos pocos metros de él, sentada en la misma sala de audiciones. Su voz, la voz de su propia sangre, ignorada y descartada. La ironía dramática se cernía pesadamente sobre la narrativa, tejiendo un velo de destino trágico que el lector podía ver, pero los personajes aún no. La naná de su abuela se había convertido en el eco de su determinación. Las lágrimas de frustración se secaron, reemplazadas por una chispa de fuego en los ojos de Sofía. Si las grandes discográficas no veían su valor, ella lo crearía por sí misma. Decidió que la música no era un lujo, sino una necesidad, tanto para su alma como para la supervivencia de su abuela. Su guitarra, antes un consuelo silencioso, ahora era un arma, y su voz una herramienta para abrirse camino en un mundo que la ignoraba. Su primera parada fue un pequeño y acogedor café llamado El Rincón Bohemio, un lugar con sillas desiguales y el aroma constante a café recién molido y viejos libros. Era conocido por sus noches de micrófono abierto, un refugio para artistas locales que buscaban un público. Por pequeño que fuera, Elías, el dueño del café, un hombre de mediana edad con un espíritu artístico y una barba poblada, le dio una oportunidad, la primera noche. Sofía subió al escenario, su corazón latiéndole como un tambor. El público era escaso, solo un puñado de clientes habituales y algunos estudiantes, pero cuando su voz se alzó, llenando el espacio con la melodía de su propia composición,
una balada melancólica pero llena de esperanza. El café se quedó en silencio. Su voz era cruda, real, y las letras, que hablaban de la lucha y la perseverancia, resonaron con aquellos que la escuchaban. No fue un éxito rotundo, no, pero fue una pequeña victoria. Los aplausos fueron sinceros. Una anciana en la esquina limpió una lágrima de su mejilla. Un joven estudiante le pidió un autógrafo. Sofía comenzó a tocar allí 2 veces por semana, lentamente. La noticia de la chica de la voz conmovedora se extendió. La audiencia creció. Sus canciones se compartían de boca en boca. La gente venía solo para escucharla. Había encontrado a su público, un pequeño pero leal grupo de oyentes que veían y sentían la verdad en su música. Entre ellos, había un hombre discreto que asistía a cada una de sus presentaciones, sentándose en el rincón más oscuro, siempre con un cuaderno y un bolígrafo. Era un crítico de música independiente, conocido solo por su seudónimo El Oído Discreto, y su reseña anónima sobre Sofía, publicada en un blog de música underground, fue un rayo de luz, una voz que te atrapa, una sinceridad que te desarma. Prepárense, porque esta chica, Sofía, es la próxima gran cosa. El mundo aún no lo sabe. Lo que Sofía no sabía era que, a miles de kilómetros de distancia, en la opulenta oficina de Daniel en Armonía Records, su destino estaba a punto de dar un giro inesperado. Marco, el asistente personal de Daniel, un joven ambicioso, pero con un corazón más sensible que su jefe, estaba revisando la bandeja de demos rechazados que Daniel le había ordenado desechar sin piedad. La pila era enorme, un monumento a los sueños rotos. Marco iba a enviarlos directamente al reciclaje, cuando una de las grabaciones, una de las miles que había recibido en los últimos días, captó su atención. Era la demo de Sofía. Estaba mal producida, con ruido de fondo y una calidad de sonido deficiente. Pero la voz era innegable. Marco había estado presente en la audición de Sofía y había notado la frialdad de Daniel, pero había olvidado rápidamente a la chica sin factor X. Sin embargo, esta vez, al escuchar la grabación con más calma, algo se revolvió en su interior. La melodía de una de las canciones, una balada tierna que Sofía había compuesto, le resultó extrañamente familiar. No era la nana antigua, sino una pieza original de Sofía que tenía una cualidad melódica que evocaba algo lejano, algo que Marco no podía identificar pero que lo inquietaba. Era una semilla de duda, pequeña, apenas perceptible, pero persistente. Marco se detuvo, desobedeciendo las órdenes de Daniel, y con una corazonada que no podía ignorar, decidió investigar un poco más sobre Sofía. Buscó su nombre en bases de datos, encontró el blog de El Oído Discreto y los pequeños artículos sobre la joya oculta del Rincón Bohemio. Vio las fotos de Sofía, su expresión melancólica pero llena de vida. Una imagen en particular lo sobresaltó, una foto de Sofía usando el colgante del sol partido, la mitad idéntica al que Daniel llevaba siempre oculto bajo su camisa. Marco sabía de la obsesión de Daniel por encontrar a su hermana perdida y del significado de ese colgante. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Con el corazón latiéndole con fuerza, Marco sabía que estaba yendo contra las directrices explícitas de Daniel. Su jefe había descartado a Sofía, pero la melodía de la canción, el colgante y la sincera emoción de la voz de Sofía, que resonaba incluso a través de una grabación deficiente, lo obligaban a actuar. La duda se había convertido en una sospecha creciente, una convicción de que había algo más en juego. Daniel, en su búsqueda desesperada por una pista falsa en otra ciudad, estaba completamente ajeno a que la verdad estaba justo bajo sus narices, en la voz de la joven cantante que él mismo había rechazado. Marco, el silencioso asistente, se encontró en una encrucijada, con el destino de 2 hermanos,
y quizás el futuro de Armonía Records, en sus manos. La oficina de Marco en Armonía Records, normalmente un remanso de orden y eficiencia, se había convertido en un campo de batalla de papeles y dilemas morales. Con la foto del colgante de Sofía grabada en su mente y la extraña melodía de su canción resonando en sus oídos, Marco sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. La corazonada se había transformado en una convicción inquebrantable. Ignorando las posibles repercusiones de desobedecer a Daniel, se lanzó a una misión conseguirle a Sofía otra audición, una donde su talento no pudiera ser tan fácilmente descartado. Pero el camino estaba sembrado de obstáculos. Armonía Records era un laberinto burocrático, una fortaleza de jerarquías y prejuicios. Los otros directores ejecutivos, aquellos que habían compartido la sala de audiciones con Daniel y que se habían reído de Sofía, se alzaron como un muro impenetrable. Para ellos, Sofía era la becaria mediocre, la chica que no tiene factor X. La primera en rechazarlo fue la directora de Artistas y Repertorio ENR, la señora Aguilar, una mujer con un corte de pelo impecable y una sonrisa tan afilada como su traje de diseñador. «Marco, por favor», dijo, agitando su mano con desdén. «Ya Daniel la descartó. No podemos perder el tiempo con cada demo que aparece. Tenemos estrellas que cultivar, no proyectos de caridad». Su voz era gélida, su desinterés palpable. Luego, el director financiero, el señor Paredes, un hombre de números que veía el arte como una mera inversión. «Marco, ¿estás bromeando?», espetó. «Ya invertimos tiempo en esa audición. No hay retorno de inversión. La contabilidad es clara. Siguiente». Se negaba a considerar la idea, citando riesgos financieros y falta de visión comercial. Marco intentó argumentar con pasión, describiendo la voz de Sofía, la emotividad de sus letras, la reacción de el oído discreto. Mostró la foto del colgante del sol partido, intentando sembrar la duda en sus mentes, pero fue inútil. Los directivos estaban ciegos a todo lo que no fueran sus propios prejuicios y las órdenes de Daniel. La mayoría de ellos habían llegado a sus puestos a través de la lealtad ciega a Daniel o por lazos de nepotismo, no por su capacidad para descubrir talento. Veían a Sofía como una amenaza a su sistema, una intrusa que desordenaría su cómodo statu quo. Las reuniones de Marco con ellos terminaban siempre con la misma frase: «Daniel ya ha decidido, no hay nada más que discutir». Daniel, mientras tanto, estaba a miles de kilómetros de distancia, sumergido en su infructuosa búsqueda. Había volado a la pequeña ciudad del informe, visitando una serie de orfanatos y archivos polvorientos, siguiendo la pista de una joven con un colgante similar al suyo. Cada callejón sin salida lo sumía más en la desesperación. La ironía dramática para el lector era casi dolorosa, mientras él buscaba a su hermana en el fin del mundo. Su asistente, Marco, luchaba por presentarle a la persona correcta, la que estaba bajo sus propias narices. Daniel, obsesionado con la pista equivocada, estaba completamente ajeno a las batallas que Marco libraba en su nombre, ignorante de que su propio personal estaba saboteando indirectamente la única oportunidad real de encontrar a su hermana. Marco no se rindió. Era un hombre pragmático, pero la conexión entre los colgantes lo había perturbado profundamente. Sabía que Daniel, a pesar de su frialdad exterior, llevaba el peso de su hermana perdida en su alma. Recordó la mirada de tristeza en los ojos de Daniel cada vez que hablaba del tema. Con ingenio y astucia, eludió la burocracia, usando contactos internos y su propia autoridad limitada para agendar una audición informal para Sofía en uno de los estudios de grabación pequeños de Armonía Records. No era oficial, pero era una oportunidad. Contactó a Sofía. Ella estaba escéptica. «¿Otra audición?», preguntó con una amargura que Marco pudo sentir a través del teléfono. «Ya sé cómo va a terminar.
No me haré más ilusiones. Su voz estaba teñida de cansancio y resignación. Marco, con la sinceridad de quien sabe que está haciendo lo correcto, le suplicó. Por favor, Sofía, solo una vez más. He oído tu música. Es diferente. Te prometo que esta vez será diferente. Sofía dudó. Había soportado demasiados rechazos, demasiadas humillaciones, pero la insistencia de Marco, su voz genuina, la hizo reconsiderar. Además, su abuela Elena había empeorado en los últimos días, y la urgencia de conseguir dinero era palpable. Necesitaba aferrarse a cualquier esperanza. Accedió a ir, no por fe en Armonía Records, sino por la desesperación. Durante la conversación, Sofía, sin pensar, mencionó cómo su abuela había insistido en que su colgante del sol partido era la clave para encontrar a su hermano, una reliquia que siempre la acompañaba. Marco, al otro lado de la línea, sintió un escalofrío. La confirmación del colgante, un detalle tan íntimo y significativo, hizo que su corazón latiera con una nueva fuerza. Sabía que estaba arriesgando su carrera, su futuro, pero la posibilidad de reunir a dos hermanos y la idea de que Daniel pudiera encontrar por fin la paz lo impulsaban. El laberinto burocrático de Armonía Records había intentado ahogar la verdad, pero el hilo del destino, tejido con una nana antigua y un colgante partido, estaba a punto de guiar a Sofía directamente al corazón de su propia historia. La mañana de la audición informal de Sofía en Armonía Records amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo presintiera la carga de emociones que se avecinaban. Sofía llegó al estudio pequeño asignado por Marco, el mismo donde había sido tan fríamente rechazada semanas antes. Cada paso por ese pasillo le traía recuerdos dolorosos, un eco de la humillación. Se sentía nerviosa, pero también había una extraña sensación de predestinación. Su abuela había empeorado, y la necesidad de un milagro era más apremiante que nunca. Marco la esperaba en la sala de control, su rostro una mezcla de tensión y esperanza. Había trabajado incansablemente para que Daniel estuviera allí, consciente de que esta era la última oportunidad de unir a los hermanos. Después de innumerables llamadas y excusas, Daniel, agotado de su infructuosa búsqueda en otra ciudad y con el jet lag a cuestas, había accedido de mala gana. «Solo 5 minutos. Marco, no tengo tiempo para perderlo con más talentos prometedores», había gruñido por teléfono, su voz revelando su profunda frustración y cinismo. Pero Marco, con una astucia inusual, había mencionado de pasada que la joven tenía una voz que recordaba a algo antiguo, casi ancestral, sabiendo que eso, y solo eso, podría despertar la curiosidad de Daniel. Daniel entró en la sala de control con su habitual aire de impaciencia, sus ojos escaneando la pequeña sala con desinterés. Llevaba el mismo traje impecable de la audición anterior, pero su rostro estaba más demacrado por el cansancio. Apenas miró a Sofía, que ya estaba en la cabina de sonido, ajustándose el micrófono. Su mente estaba aún en la pista falsa que acababa de seguir, y la idea de perder el tiempo con otra cantante, prometedora, le irritaba. «Adelante», dijo Daniel con un gesto impaciente a Marco, «que empiece de una vez». Sofía, sintiendo la presión y la indiferencia, cerró los ojos por un instante, tomó aire profundamente, recordando las palabras de su abuela, la melodía de aquella nana. Decidió cantar esa canción, la antigua nana que su madre solía cantarles a ella y a su hermano. Era una melodía sencilla, sin arreglos complejos, pero llena de una ternura y una melancolía que solo una memoria de la infancia podía contener. Sus dedos se posaron en las cuerdas de su guitarra, y la melodía comenzó a fluir, suave y pura. Al principio, Daniel apenas la escuchó, sus ojos fijos en su tablet, revisando correos electrónicos. Pero a medida que la voz de Sofía se elevaba, clara y emotiva,
La melodía de la nana comenzó a tejer un hechizo sutil en la sala. No era una canción pop, no tenía el gancho comercial, pero tenía una verdad, una resonancia que se clavaba en lo más profundo del alma. La melodía, una que Daniel había olvidado hacía mucho tiempo, comenzó a despertar ecos adormecidos en su memoria. Sus dedos dejaron de teclear. Su mirada se despegó de la pantalla. Sus ojos, antes fríos y vacíos, comenzaron a mostrar una pizca de curiosidad, un recuerdo fugaz, una imagen borrosa de una niña pequeña con un colgante idéntico al suyo. Apareció en su mente. Era una visión fragmentada, casi imperceptible, pero lo suficientemente potente como para captar su atención. Su respiración se volvió más lenta. Su cuerpo se tensó. El aire en la sala pareció vibrar con la melodía, que se volvió más poderosa con cada nota. Sofía, sintiendo que la melodía la envolvía, no solo a ella, sino a la cabina y a la sala de control, cantó el coro final con una emoción desgarradora. Mientras la última nota se desvanecía, sus dedos se movieron instintivamente a su cuello, como solía hacer su madre cuando terminaba de cantarles. Sacó de debajo de su blusa el colgante de plata del sol partido, la mitad idéntica al que Daniel llevaba oculto. La luz del estudio se reflejó en él, haciendo que brillara suavemente. En ese instante, Daniel sintió que el tiempo se detenía. Sus ojos se fijaron en el colgante de Sofía. Luego, con una mano temblorosa, desabrochó los botones de su camisa, revelando el suyo propio. Era la otra mitad perfecta. Su mirada se disparó hacia Sofía, luego a Marco, que observaba la escena con la respiración contenida. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. La voz, la nana, el colgante. Todo encajaba. La niña pequeña que había olvidado. El rostro que había borrado de su memoria para protegerse del dolor. Ahora estaba allí, frente a él, cantando la canción de su madre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Daniel, lágrimas que no había derramado en décadas. Su rostro, antes tan inexpresivo, se contrajo en una mueca de agonía y una alegría abrumadora. Se levantó abruptamente, golpeando su silla, y corrió hacia la cabina de sonido. Abrió la puerta de un empujón. «¡Sofía!», exclamó, su voz rota por la emoción, llena de una mezcla de arrepentimiento y una desesperación amorosa. «Soy yo, soy Daniel, tu hermano». Sofía, que había bajado la guitarra, lo miró con confusión, luego con asombro, y finalmente con una comprensión dolorosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La cabina de sonido, antes un escenario de su rechazo, ahora era el epicentro de un reencuentro que el destino había tramado con una crueldad exquisita. Daniel se acercó a ella. Sus manos temblaban mientras sostenía su propio colgante partido, acercándolo al de ella. Los dos medallones, separados por el tiempo y el dolor, se unieron perfectamente. La luna y el sol, completos una vez más. Sofía, con un grito ahogado, se lanzó a sus brazos, el abrazo de dos almas que se habían buscado durante toda una vida. La sala, antes solo un lugar de trabajo, fue testigo de una catarsis, una explosión de emoción que los ejecutivos, que habían acudido al ruido, observaban con asombro y vergüenza. La ironía dramática se había completado. El director ejecutivo, que había ignorado a una cantante con dificultades, acababa de descubrir que era su hermana perdida. El destino había jugado su carta más cruel y a la vez más hermosa. El abrazo entre Sofía y Daniel no fue solo el reencuentro de dos hermanos separados por la tragedia, sino la explosión de años de dolor, anhelo y arrepentimiento. Las lágrimas de Daniel, gruesas y silenciosas, empaparon el hombro de Sofía mientras la abrazaba con una fuerza desesperada, como si temiera que, si la soltaba, ella se desvanecería de nuevo. Sofía, por su parte,
Se aferraba a él, sintiendo el calor de un parentesco que había olvidado, la presencia de un hermano que había sido poco más que un fantasma en sus recuerdos. En ese momento, la inmensa sala de grabación, con sus paneles acústicos y su equipo de alta tecnología, se desvaneció, reemplazada por el eco de una nana antigua y la imagen de dos niños pequeños jugando bajo el sol. Los ejecutivos de Harmonia Records, que habían acudido al ruido, observaban la escena con una mezcla de asombro, confusión y un creciente pánico. El señor Valdés, el crítico de arte que había descartado a Elías, no era el único cuya reputación estaba ahora en la cuerda floja. El señor Paredes, el director financiero, y la señora Aguilar, la directora de A&R, aquellos que habían denegado repetidamente a Sofía una audición, ahora estaban pálidos como la cera, sus sonrisas de superioridad convertidas en muecas de terror. Marco, el asistente leal, se mantuvo en un segundo plano, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y satisfacción. El arquitecto silencioso de este milagro. Cuando Daniel finalmente se separó de Sofía, sus ojos hinchados y rojos, su voz aún temblorosa, la tomó del rostro. «Sofía, mi Sofía», susurró, incapaz de creer que la había encontrado. «Lo siento tanto. Lo siento por no haberte encontrado antes. Lo siento por la forma en que te trataron aquí. Lo siento por todo». Su arrepentimiento era palpable, un torrente de culpa por todos los años de distancia y por la indiferencia con la que había tratado a su propia hermana. Daniel no perdió el tiempo, con una frialdad que contrastaba con su reciente estallido emocional, pero con una resolución inquebrantable. Se volvió hacia los ejecutivos temblorosos. «Señora Aguilar, señor Paredes», dijo, su voz ahora gélida y autoritaria. «Están despedidos. Ambos. Su falta de visión, su arrogancia y su incapacidad para reconocer el talento. Y lo que es peor, su trato inhumano. No tienen lugar en esta compañía. Y le aseguro que me encargaré de que su próxima trayectoria profesional sea limitada». La noticia cayó como una guillotina. Los ejecutivos, antes tan poderosos, ahora se encogían ante la furia contenida de su CEO. La justicia poética se manifestaba de la forma más pública y satisfactoria. Daniel luego se volvió hacia Sofía, su expresión ahora suavizada por una profunda ternura. «Sofía», dijo, tomando sus manos, «quiero que sepas que Harmonia Records es tuya. Haremos lo que sea necesario, un contrato, un álbum, la mejor promoción. Vas a ser una estrella». Sofía, aunque abrumada por la emoción y el shock de todo lo ocurrido, no olvidó la realidad que la había impulsado hasta allí. «Daniel», dijo, su voz aún débil, «mi abuela, ella está muy enferma. Necesita atención». Daniel asintió, su rostro sombrío. «Lo sé, Sofía, ya me ocupé de eso. Los mejores médicos, la mejor atención. Ella tendrá todo lo que necesita. No te preocupes por nada más que por tu música». El alivio inundó el rostro de Sofía. La preocupación que había cargado durante años comenzó a disiparse. En los días y semanas siguientes, la vida de Sofía dio un giro de 180 grados. Su abuela Elena fue trasladada a una clínica de lujo, donde recibió los mejores cuidados médicos, rodeada de comodidades. La mejora en su salud fue casi instantánea, una respuesta al alivio de Sofía y la esperanza de una vida mejor. Daniel la visitaba a menudo, recuperando el tiempo perdido, compartiendo recuerdos fragmentados y construyendo nuevos. Sofía, con el apoyo incondicional de Daniel, comenzó a trabajar en su primer álbum. Daniel no solo le dio rienda suelta creativa, sino que puso a su disposición los mejores productores, compositores e ingenieros de sonido de la industria. El señor Valdés, el crítico que había descartado a Elías en la historia anterior, se encontró en una posición similar de vergüenza
y ridículo profesional cuando se reveló que el CEO de Armonía Records había despedido a sus principales ejecutivos por ignorar a su propia hermana. El mundo del espectáculo, siempre hambriento de drama, devoró cada detalle de la historia de los hermanos perdidos y su reencuentro. La chica sin factor X se convirtió en el rostro de la autenticidad y la perseverancia. Sofía, aunque aún lidiaba con las cicatrices de la indiferencia y el rechazo, aceptó la ayuda de Daniel con una gracia cautelosa. El dolor de la separación y la humillación persistían, pero el abrazo de su hermano y la promesa de un futuro mejor comenzaron a sanar las heridas. Se mudó a un espacioso apartamento que Daniel le consiguió, pero mantuvo su vieja guitarra en un lugar de honor, un recordatorio de sus humildes comienzos. Su música, ahora con la producción y el respaldo de una gran discográfica, resonaba con una fuerza aún mayor, tocando corazones en todo el mundo. La familia se reunió, no solo Daniel y Sofía, sino también su abuela, quien, con cada día que pasaba, recuperaba más la vitalidad. Juntos, comenzaron a forjar un nuevo camino, un futuro donde la música y la familia se entrelazaban en una armonía perfecta. Varios años después del reencuentro que cambió sus vidas, Sofía no solo era una estrella musical, sino un fenómeno global. Sus conciertos llenaban estadios en todos los continentes. Sus álbumes rompían récords de ventas y su voz, que una vez fue ignorada, ahora inspiraba a millones. Se había convertido en un ícono no solo por su música, sino por su historia de perseverancia. Sin embargo, a pesar de la fama y la fortuna, Sofía mantuvo la humildad y la sencillez que la caracterizaban. Las luces del escenario nunca lograron apagar la luz de su humanidad. Utilizó su voz y su plataforma no solo para cantar, sino para abogar. Se convirtió en una defensora apasionada de los artistas emergentes, especialmente aquellos que luchaban por ser escuchados. Fundó la Fundación Armonía de Voces, una organización sin fines de lucro que ofrecía becas y mentoría a jóvenes músicos de escasos recursos, dándoles las oportunidades que a ella le fueron negadas. Su fundación no solo proporcionaba fondos para estudios y equipos, sino que también creaba una red de apoyo, un espacio donde los sueños no se ahogaban en la burocracia o la indiferencia. Sofía a menudo ofrecía talleres en la fundación, compartiendo su experiencia y recordándoles a los jóvenes que la verdadera melodía reside en la autenticidad. Daniel, su hermano, había experimentado una transformación profunda. El CEO frío y pragmático se había convertido en un líder de la industria musical con un corazón renovado. La búsqueda y el reencuentro con Sofía le habían abierto los ojos a la importancia de la conexión humana y el valor del arte por el arte. Armonía Records, bajo su dirección, cambió radicalmente su enfoque. Ya no se centraba solo en las cifras, sino en cultivar el verdadero talento y apoyar a los artistas con integridad. Daniel se convirtió en un defensor incansable de los talentos jóvenes y diversos, creando programas de desarrollo y eliminando las barreras que antes habían impedido que voces únicas como la de Sofía llegaran al público. La empresa floreció, no solo económicamente, sino también en reputación, convirtiéndose en un modelo de ética y visión en la industria. La relación entre Sofía y Daniel se fortaleció con cada año que pasaba. La abuela Elena, recuperada casi por completo y con la vitalidad renovada, disfrutaba de la compañía de sus nietos, tejiendo historias de su infancia y viéndolos triunfar. Las tardes en la casa familiar eran una sinfonía de risas, música y el aroma a café recién hecho. Daniel y Sofía a menudo colaboraban en proyectos musicales, combinando sus talentos para crear himnos que resonaban con millones. Una de sus canciones más icónicas, una balada poderosa sobre la resiliencia y el amor fraternal, llevaba el título de El Sol Partido, un tributo a la reliquia que los unió. Marco, el leal asistente,
Había ascendido a un puesto de alta dirección en Armonía Records, un testimonio de su visión y su lealtad. Se había convertido en el puente entre el idealismo de Sofía y el pragmatismo de Daniel, asegurando que la misión de la empresa se mantuviera fiel a sus nuevos valores. En la cúspide de su éxito, Sofía miró a su hermano Daniel durante uno de sus conciertos masivos. Las luces del escenario bañaban a la multitud en un mar de estrellas de teléfonos móviles, y la voz de Sofía llenaba el estadio. En ese momento, Daniel, observándola desde bastidores, sintió una punzada de orgullo y gratitud. Se recordó a sí mismo el día en que la había rechazado, la ironía de su ceguera. La historia de Sofía y Daniel no era solo la de dos hermanos, sino la de una melodía que, aunque silenciada por un tiempo, finalmente encontró su armonía. Era un recordatorio de que el talento no siempre se encuentra en los focos más brillantes, sino a veces en las sombras, esperando ser descubierto, y que el lazo de la familia, aunque roto por la tragedia o la distancia, puede sanar y convertirse en la fuerza más poderosa de todas. La música de Sofía se había convertido en un himno universal de esperanza, un legado que resonaría mucho más allá de las listas de éxitos, en los corazones de aquellos que creían en la magia de una voz y en la inquebrantable fuerza de la familia. Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más, no olvides suscribirte. No te pierdas la próxima y, ya que estás aquí, no te pierdas nuestros otros videos. Siempre hay más para explorar. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios.